ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Hay una clase profesional muy importante para el país que está dispuesta a no, mejor no cobrar, no trabajar, no cobrar antes de exponerse a un peligro como ellos lo sienten, ¿no? Estoy leyendo de primera hora un artículo que salió publicado ayer ante el anuncio de la orden ejecutiva que autoriza la apertura de escuelas a partir del 1 de marzo, en este caso creo que la fecha la corrieron al día 3. El liderato de la Asociación de Maestros asegura que hay cientos de docentes que estarían acogiéndose a licencias sin sueldo para evitar regresar a los salones de los planteles que abran sus puertas. Estoy leyendo una cita, sé de cientos de maestros que han ido reportando que prefieren estar en licencia sin sueldo. Primero, por la inseguridad y segundo, porque no tienen con quién dejar a sus niños menores. Son maestros con nenes en edad escolar, sostuvo la secretaria de la local sindical, Grichel Toledo Correa. La también maestro no precisó cifras, pero insistió en que son cientos de profesores. Queremos darte la oportunidad a ti, maestro de nuestro sistema público de enseñanza, para que nos llames al 787-993-9706 y confirmes esta información que sale en la prensa. Y si no eres de este gremio, perteneces a otro, ¿verdad? Porque son dos los que agrupan a los maestros. Nos digas si tú estás en la fila de no ir a la escuela a dar clases y si estarías hasta dispuesto y dispuesta de correr esta milla extra, porque privarte de tu salario, ¿verdad? De manera indefinida, porque no se sabe entonces cuándo regresarían. Exacto. Es una decisión fuerte. Bien fuerte. Sobre todo cuando todo está en alza, cuando todo sigue subiendo, es un salario menos, ¿no? Triste por demás. Bien fuerte, pero yo creo que el propósito es enviar esta señal contundente de... Sí. Es un modo de protesta, ¿no? Claro, totalmente. Claro, silente, como uno dice. 787-993-9700, maestra. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Buen día, maestro. Sí, yo soy director de escuela privada. Director de escuela privada. ¿Cuál es la posición suya? Pues mira, yo creo que deberíamos de esperar a que llegue agosto del año que viene. Ha sido forzar un regreso a la escuela demasiado difícil, aún para las escuelas privadas que decimos que estamos preparadas, pero este protocolo establece unas medidas demasiado difíciles. O sea, no se pueden prender los aire acondicionados, no se pueden prender los abanicos, y si hay abanicos solamente no le pueden dar a los estudiantes. Súmele entonces la mascarilla. Si lo que queremos es estabilizar a los estudiantes, si lo que queremos que volvamos a la normalidad, esto no vuelve a la normalidad. Esto crea más ansiedad en el estudiante y en los padres. Porque el protocolo dice que si todos los miércoles hay que revisar si estamos en rojo. Si estamos en rojo, cerramos. El otro miércoles revisamos, si estamos en amarillo, abrimos. Esto no es un juego de estar revisando y abriendo y cerrando, porque al papá no le estás creando ninguna estabilidad, le estás creando... Al contrario, le está desestabilizando lo poquito estable que hemos podido crear con las clases virtuales. O sea, que usted cree que si las escuelas no van a abrir el lunes, no es por las escuelas como tal, sino porque el protocolo está demasiado difícil. El protocolo lo que sucede es que es una copia del protocolo de las escuelas americanas, donde las escuelas americanas tienen aires centrales. Y entonces los aires centrales tú les puedes poner una especie de filtro. Y en el protocolo de salud se establece que los que son mini split, que es como tenemos la mayor parte de los colegios privados en Puerto Rico, los salones, pues no podemos abrirlos porque no está permitido tenerle esos filtros. Eso está en el protocolo. Es un protocolo que en unas cosas es bastante claro, en otras es ambiguo. Por ejemplo, ayer en un programa de televisión, la epidemióloga que estaba hablando dijo que ya 6 escuelas se registraron. ¿Cómo se van a registrar 6 escuelas si el protocolo salió el viernes? Y para poder abrir,
tienes que coger yo no sé cuántos seminarios cada parte de las escuelas, tanto privadas como públicas, y los seminarios no se han anunciado. ¿Cómo es posible que ya 6 escuelas se registraron? O sea, si no se ha anunciado la fecha de los seminarios, porque son obligatorios dentro del protocolo de salud. Interesante lo que usted trae, director. Demasiado importante lo que usted está mencionando aquí, rompiendo el hielo esta mañana. Y es que me preocupa grandemente porque, ¿qué está ocurriendo? 6 escuelas registradas, ¿por qué? ¿Cómo se registraron? Sí, porque no se ha podido cumplir con lo que establece el protocolo de salud. ¿Cómo es posible que nos pongan un montón de criterios y ya hay 6 escuelas registradas? ¿Dónde están los webinars que tenemos que coger obligatoriamente que establece el protocolo? Pues esas escuelas no los cogieron y se pudieron certificar en la famosa autocertificación, que es que tú llenas unos checklists y lo envías. Pero entonces usted diría que está de más todo lo que el protocolo está estableciendo y que sería factible abrir de manera más simple. Exactamente, porque si la responsabilidad que nos la tiraron a nosotros también, a los directores de escuela, tanto públicas como privadas, ahora tenemos que darle charlas a los padres, explicarle a los padres lo que es la mascarilla, el uso de la mascarilla, todo lo que es salud. Los directores no somos expertos en salud, para que el protocolo nos tire eso a nosotros encima también. Wow. O sea, totalmente de acuerdo. Sí. Y aparte de eso, director, tantas páginas, me llama la atención lo que él dice. ¿Cómo es posible que ya hay escuelas funcionando? Si llegó el otro día el protocolo, es a leerlo. Primero es a leerlo, analizarlo, con qué cuento, con qué no cuento, y ya hay gente que lo está implementando. ¿Cómo es que hay 6 escuelas ya registradas? ¿Cómo se registra? Yo quiero saber cómo se registraron, porque yo puedo hablar por mí y otros compañeros que me han estado reuniendo. Nos volvimos locos todo el fin de semana. Ayer todo el día trabajando en el dichoso protocolo para ver cómo atemperamos a nuestra realidad. Y ya hay 6 escuelas registradas. Yo quiero saber cómo se registraron. Porque entonces, si es así, yo me registro. Porque si es cuestión de yo llenar la información y no cumplir con lo que dice el protocolo, pues entonces nos registraremos todos. ¿Dónde está la seguridad para las escuelas entonces? ¿Dónde está la seguridad para el estudiante? A eso súmele. Todo tan restrictivo. No pueden almorzar en las escuelas. Tienen que ser en lugares abiertos. El maestro es el que va a rotar. Si el maestro es el que rota, el maestro va a llevar el virus por todos los salones, lamentablemente. Porque el maestro es el que va a contagiarse porque el estudiante es asintomático. O sea, es que es algo traído de los pelos a la fuerza, con tal de cumplir con una campaña política, una promesa política, o es que hay fondos federales que se van a perder y el gobierno no los quiere perder y vamos a abrir las escuelas como de lugar. Yo escuché de buena tinta ese comentario que usted acaba de hacer, que los fondos federales tienen una fecha de expiración si no se usan y que el forzar esta apertura tiene que ver con eso. Entonces, si forzar la apertura es para obtener los fondos federales a costa de la vida de los demás, pues creo que estamos bien mal entonces como país. Y con relación, directora, al gasto excesivo que ustedes tienen, ¿verdad? Gastos de nómina, porque ahora son empleados adicionales que no contaban con eso. Exacto, porque se habló mucho al principio de la pandemia de que los colegios habían tenido ahorros. Eso está entre comillas de los supuestos ahorros que hemos tenido. Porque lo que pasa es también que hubo colegios que se mandaron, y lo tengo que decir, a hacer un montón de gastos en el verano pasado sin analizar la posibilidad de que si vamos a abrir o no abrir. Yo fui muy comodido, yo compré lo necesario. Y hubo colegios que gastaron miles de dólares en los famosos chill, que yo no sé si esos chill van a representar un distanciamiento de 6 pies. En las barreras estas que te tiran los humitos, en los filtros ultravioletas, que yo hablando con la compañía que nos sirve a nosotros los aire acondicionados, que dice que eso no compone nada, porque ese filtro no compone absolutamente nada. Y eso me lo está diciendo la compañía, que si fuera lista me dijera, sí, para ganarse ellos el dinero. Pues si nos pusimos como locos a gastar el dinero y ahora queremos abrir porque ese dinero se invirtió, pues yo creo que eso cada director debió haber evaluado realmente la posibilidad de la posible reapertura en el verano pasado. Es como ahora, si yo me pongo a gastar dinero en todo lo que este protocolo establece y después no se abre, pues sí, tengo un gasto enorme. Pero eso se llama uno ir poco a poco viendo la situación del país, porque no es cuestión de gastar, es cuánto podemos y hasta dónde podemos llegar. Muy bien, Este protocolo establece que hay que tener un personal hasta adicional para poder cumplir. ¿De dónde saco la nómina? Por ejemplo, yo soy un colegio sin fines de lucro. Director, gracias por esta información que usted trae a la mesa para romper el hielo esta mañana. Sí. Hablando con maestros en esta mañana, él es director, obviamente, pues tiene toda la autoridad y parte del tema que tenemos en esta mañana. Y está encandilado. Sí, pero con toda la razón. Sí.
A lo que se conectan ahora, el tema es si los maestros, si a que nos llamen los maestros. ¿Cuáles son las razones? Porque la prensa señala Exacto. que la Asociación de Maestros, cientos de maestros, dice esta parte de prensa de primera hora, están dispuestos a cogerse una licencia sin sueldo para no ir al salón de clases porque tienen mucha inseguridad con todo esto, ¿verdad? Del proceso, Exacto. el COVID y la seguridad que hay con las escuelas. Maestros, maestras, 787-993-9700. Adelante, buenos días. Muy buenos días. No soy maestra, Maestra, pero sí, quiero sí. aclarar que lo que Es que si no es maestra se nos va el segmento, Sí, se nos va el segmento sí, con gente sí, que no sí, es sí. maestro. Gracias, mamá. Discúlpeme, oyente, de verdad. Sí. Pero es con maestros, estamos exclusivos. El segmento es corto y tiene que ser con maestros o directores, por eso se lo permitimos al director de este colegio. Claro que sí. Adelante, maestro, maestra. Buenos días. Buenos días, saludos. Mi nombre lo voy a limitar. Yo trabajo y opero con licencia del Consejo de Educación y con la licencia del Departamento de la Familia, por lo cual ya llevo bastante tiempito operando. ¿Eres maestro o maestra yo o eres soy directora de directora una escuela? Directora. Directora. Yo Directora. soy directora escolar de Ok. esas directoras que acaba de describir el caballero, que invirtió un montón de dinero para temperar, ¿verdad? Y ajustarnos a las nuevas condiciones. Sin embargo, ¿verdad? Respeto mucho las opiniones de cada cual, pero debo ser bien enfática en que yo llevo operando desde agosto y yo no he tenido ningún inconveniente y tengo niños bien pequeños. Todos se dejan su face shield, todos se dejan su mascarilla, los padres hemos cooperado, las maestras hemos cooperado y no hemos tenido ningún inconveniente y hemos podido dar una enseñanza acoplada, adaptada a nuestra nueva realidad, pero los niños han recibido lo que les corresponde, ¿verdad? Y debemos ser bien enfáticos. Los niños que se nos han enfermado son los niños que han estado encerrados. Directora, Que tienen... lo que acaba de decir me confunde un poquito en este aspecto. Pensaba que el Estado no le permite a escuelas privadas operar. Pero Lo usted que pasa es que el Departamento de la Familia, como cuido diurno, Ah, en tú puedes cuido. operar. Ah, Y mi ok. cuido específicamente Como dan cuido. una enseñanza, imparte una Ok. enseñanza a ciertas edades pequeñitos. Ok. Sí, Yo los sé que- cuidos están operando, sí, y- ya y- llevan tiempo. Sí, y ahí tienen entonces, ¿cómo se dice? Un modelo que nos sirve para seguir, ¿no? Para seguir abriendo los demás. Perfectamente, porque ella dice que desde agosto no tiene un caso. Exactamente. Eso es lo que nos está confirmando, ¿verdad? Los niños que se han enfermado son los niños que están virtuales. Mira qué cosa más extraña. Los niños que no están llegando a las escuelas. Y Usted, tengo casos de niños que han estado encerraditos y virtuales y lamentablemente tienen ataques de pánico y han ido para atrás en todo, en educación, en rezagos, en todo. Así ¿Qué- que hay que dar la milla extra, ciertamente. Para ¿Qué? mí, ningún dinero invertido en los niños es perdido. ¿Qué edad es el cuido suyo? ¿Qué edades comprenden? Desde 2 añitos. ¿Desde 2 hasta 6? Wow. Ujú. Y los que tengo virtuales son los que no pueden estar bajo la licencia de familia. Y son los niñitos que se han ido enfermando. Yo creo que debemos dar la milla extra. Nosotros, ¿verdad? Podemos hacerlo. Y si lo hacemos bien comedido, lo hacemos estructurado, lo hacemos bien por los niños, yo creo que se puede. ¿Qué cantidad tiene? Yo tengo menos, como 40 y pico de nenes. Ok. Pero es una buena Y todo muestra. con- Sí, eso es bastante. ¿Usted piensa como el director anterior que el protocolo nuevo establecido es demasiado exagerado y que con Es el que... una exageración porque realmente esto no debe complicarse demasiado. Esto hay que hacer un distanciamiento, un saneamiento continuo. Es básico, son 3 pilares. Eso es básico. Excelente. Hay que hacerlo. Y un cernimiento continuo. No puedes dejar pasar a nadie que esté enfermo. Velarlo, monitorearlo, un Sí, sí. compromiso entre los padres, que ningún síntoma, ¿verdad?, pase desapercibido. Eso es lo que hay que hacer. Sí, sí. Si tiene la temperatura, tiene su face shield, tiene su hand sanitizer, adelante. Última pregunta, directora. ¿Se ha dado la impresión de que estas edades son las difíciles de manejar? 2 a 6 No, años porque todo se lo juntan. contrario, yo no he tenido ni un niño que se quite mascarilla ni feiche. Todo lo Nosotros contrario. hacemos las cosas al pie de la letra y los niños están bien sanos y en un ambiente controlado y hemos podido echar adelante. Está también, ¿verdad? El sistema del Departamento de Educación es mucho más grande, es más complicado, claro que sí, pero está en nosotros dar la milla extra porque esto es por los niños.
Excelente, Está la tremenda muestra. aportación. Yo creo que ahí es que está el punto donde ella dice, Tremenda yo aportación. reconozco que el Departamento de Educación es más grande, ¿verdad? Son más niños, pero ellos están hablando de unas escuelas muestras, ellos van a abrir 9 escuelas. O sea que yo creo que entonces pueden adaptarse a la realidad de tener el personal necesario. Ujú. Sí, pero si el protocolo está puesto ahí, ellos no van para atrás con eso. No, claro que no. Estas Si te 89 están- páginas no van a cambiar. te están haciendo hacer una inversión. Ujú. Sí. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Yo soy la señora Pérez, Maestra, señora Pérez. maestra Ok. de una escuela de Aguas Buenas. Ujú. Yo lo que puedo entender, yo estoy de acuerdo con todo lo que habló la directora anterior, pero tenemos que ver y ser justos y a quienes aquí estamos beneficiando, porque en realidad nuestras escuelas no están aptas. De un día para otro no están todas a nivel para poder comenzar presenciar. Es en años anteriores y para el comienzo de escuelas, las escuelas nunca están hasta para comenzar. Imagínense ahora que todas estas escuelas llevan cerrada bastante tiempo. Solamente se pueden ver, hay algunas nada más que han tenido el apoyo, pero hay otras que no, que estamos atrás. Yo entiendo que sería justo que todo este tiempo que estamos, mira, pongan esas escuelas a funcionamiento y en agosto abrimos y arrancamos sin ningún problema. Y así no ponemos tampoco a los padres a incurrir en gastos. Maestra, supongamos que la escuela donde usted da clases esté en condiciones. ¿Iría a dar clases o en esta etapa no? Sí, yo hasta me vacuné. Yo Ok. conmigo no hay problemas en comenzar. Lo que es que estamos corriendo cuando nos podemos en el camino tropezar. Cuando usted habla con colegas maestros, están en una posición como la suya, que este no es el momento de arrancar, sino agosto. En agosto. Ok. Y colegas Para que suyos, entonces todos tengamos un plan, todos estamos haciendo nuestros planes, todos estamos poniendo en orden nuestros salones. Pues si lo que queda es ¿cuánto? Marzo y abril. En mayo, por ejemplo, nosotros que somos cuarto año, lo que tenemos no es mucho. Wow. Entonces, ¿por qué vamos a hacerle gastar a los padres para cuarto año que incurran en gasto? profesora, ¿y conoce usted de maestros que se van a coger esta licencia? Que sepa usted. Sí, ¿Sí? muchos. Muchos. Ok. Ok. Ok, wow. Muchos. Gracias, teacher. Gracias por estar con nosotros aquí en Ruta. 787-993-9700. Estamos hablando con los maestros. En este mismo instante, muchachos, estoy viendo un video. Los directores escolares y superintendentes regionales están llegando al centro de convenciones donde se va a discutir el protocolo para la apertura de las escuelas. Eso está Ok. pasando. En este momento hay una fila inmensa a las afueras del centro de convenciones de los maestros llegando allá. Adelante, buen día. Buenos días. Yo soy maestra de Cagua, en pueblo de Cagua. Y sí, yo voy a ir y estoy dispuesta a ir. Me da mucha pena compañeros que no quieren asistir por el simple hecho de salir de la comodidad. Lo tengo que decir así, lamentablemente, porque son, ¿verdad? Es una supervisión mínima, tienen más libertad, pero nada de que el virus se le pueda pegar porque salen con los niños al supermercado, en las tiendas y en todos lados y a la playa, y solamente se va a requerir un mínimo de horas en la escuela y hay que ir atemperando a los niños poquito a poco. Me da pena segundo de que maestros se hayan vacunado sabiendo que no van a ir con una vacuna prácticamente que se votó, se desperdició en otra persona. ¿Qué opina de lo que sabe del protocolo que ya se publicó? ¿Está exagerado como nos están compartiendo directores en esta mañana o no conoce los detalles del protocolo? Yo entiendo de que él no está exagerado. Debemos de ir un poquito al extremo, ir atemperando, como, ¿verdad? Ir ajustando en la marcha. Pero hay que tener un estándar para que la gente tenga en la mente, ¿verdad?, de que esto es algo serio, de cómo vamos a trabajar un protocolo. Y en la marcha, como todo, se va a ir ajustando. Ok.
Ok. ¿Usted va a dar clases del día 3 en adelante? O sea, ¿va a hacer acto de presencia en la escuela? Correcto. Ok. Excelente. Gracias por estar en Ruta y en Nueva Vida. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, es para opinar. Sí. Maestra. Sí, soy maestra. Ok. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Mira, estoy escuchando varias opiniones y puedo concurrir con algunas, pero con otras. En cuestión de comodidad, la compañera decía algo de la comodidad. Realmente no es comodidad, tenemos un doble trabajo porque tenemos trabajo del hogar más trabajo de la escuela. Y muchas veces, en el caso mío, a veces termino hasta las 4 o 5 de la tarde porque hay que estar resolviendo situaciones con diferentes estudiantes. Yo entiendo que si yo como maestra, yo me siento preparada para regresar, ¿ves? Pero yo me siento preparada para regresar a la escuela, pero me preocupa mi salud y me preocupa mis estudiantes, ¿entiendes? Uh-huh. Porque el COVID no es algo que yo lo tengo pegado en la frente, que yo lo puedo ver, ¿ves? Y entonces yo tengo que tener esa mentalidad de que yo me tengo que cuidar yo, pero también yo tengo que velar por mi estudiante, porque es mi responsabilidad dentro de la escuela. Entiendo que todas las cosas deben de comenzar paulatinamente, que los maestros comiencen, limpien los salones, los esterilicen y les den el equipo. Porque si no hay equipo para esterilizar y limpiar y sanitar, limpiar y esterilizar los salones, ¿cómo nosotros vamos a recibir unos estudiantes que nosotros no tenemos el equipo y el material? Y son situaciones que nosotros en el hogar, ¿verdad? Como padres, porque es que somos padres, pues nosotros pues tenemos unos protocolos, siempre con la mascarilla, siempre andamos con alcohol, pero cuando vamos a estar en la escuela, en el área de trabajo, pues ya eso es otra cosa, porque tú tienes que velar por lo tuyo, pero también tienes que velar por los 25 estudiantes que tú tienes. Le pregunto, maestra, ¿usted recibió la vacuna y si no la ha recibido, de recibirla se sentiría más segura de regresar al salón de clases? Pues mire, yo recibí la vacuna, la primera dosis, la segunda dosis la recibo ahora en marzo y súper bien, y si tengo que regresar a la escuela, regreso, pero vuelvo y les repito, hay diferentes opiniones, hay diferentes, ¿verdad? Muchos padres de mis estudiantes me han dicho, maestra, no lo voy a enviar para la escuela, yo mejor me quedo con él en casa y en agosto que todo esté más normalizado, pero pues hay otros que sí que están locos por enviarlo a la escuela. Hay diferentes opiniones, diferentes situaciones. Y en su plantel, maestra, disculpe, ¿sabe usted de maestros que dicen que no van a presentarse? No, al contrario, están locos por empezar. Ok. Al contrario, están locos por comenzar. Porque es que las clases de la presencial pues es más efectiva. Excelente. Claro. Gracias, maestra, por estar acá. Seguro que sí. Diversas opiniones, sí. En este tipo de temas normalmente pues son muchas las opiniones sobre la mesa. Lo interesante es que entonces en la reunión de hoy, la del centro de convenciones, que van a estar los líderes sindicales también allí, algo finalmente se tiene que dar, porque si se arranca finalmente ahora en marzo, que esa es la decisión del gobernador, el papel que jueguen los maestros y los padres de ir al salón de clases, los padres enviando a sus hijos y los maestros presentándose a dar clases, es lo fundamental. De lo contrario, si eso no ocurre en su enorme mayoría, pues se dio al traste con el propósito. Y entonces tendría que ser de manera definitiva para agosto. Porque entonces, ¿cuál ha sido el adelanto? Estamos por verlo. Estaríamos por verlo en las próximas semanas. Lo que pasa es que estamos hablando del comienzo de las clases de la semana que viene, pero realmente estamos hablando de las que estén preparadas y todavía no se sabe cuántas están preparadas, ¿no? O sea, cuántas ya es que no pueden pasaron estar preparadas, que el protocolo llegó hace 2 días ayer fue que las escuelas estaban con el protocolo corriendo. Por eso, pero que no se conoce, digamos que sean 3. Exacto. Estamos hablando de, unos pocos estudiantes y unos pocos maestros. Pero yo les tengo una pregunta, muchachos. He escuchado varias veces decir, no, en la marcha lo hacemos, poco a poco lo hacemos, pero el protocolo no establece
O sea, no se estableció de que si no lo tienes no comienza. Correcto. Sí. Exacto. Sí, eso es lo que establece el ¿Verdad protocolo, que sí? claro. Que eso es lo que... Tiene que estar set completo, full. Exactamente, no en la marcha. Y eso es un tranque, es Y la ficha del tranque. La primera llamada del director, que ya lo leyó, establece que hay un proceso de training. Así mismo. Entonces, no es posible que yo Claro, me autocertifique porque tengo todos los ítems sin ese adiestramiento que el protocolo dice que tengo que recibir. Que tú tienes que recibir y que él tiene que darle a los padres. Correcto. Como él dice, no somos especialistas en salud y le tenemos que dar adiestramiento a los padres también. Bueno, esto se le llama ya arriba en el campo y en otras áreas acá también, abajo, un berenjenal. Sí, un berenjenal. Qué pena, ¿no? Porque, bueno, en el proceso los muchachos se siguen quedando muy rezagados. Un año de rezago. Así es. Nada más y nada menos. Gracias a padres y maestros que participan señor. con nosotros y que este programa no es posible hacerlo precisamente sin la participación de ustedes. Respetamos todas las posturas y realmente pues deseamos que lo podamos resolver como país. Ojalá que sí. Porque eso es lo que somos, un país. Que al final nos tenemos que poner de acuerdo para que entonces la educación de nuestros hijos continúe, tanto a nivel público como a nivel privado. Definitivo. Que Dios nos ayude a resolver este issue y nos Amén. dé de su sabiduría. Ay, sí. Y a los Y que todo toman esas corra. decisiones, ¿verdad? A nivel de gobierno, empezando por el gobernador, que la reunión de hoy fluya porque se van a estar tocando otros tópicos Sí. allí que tienen que ver con educación. La bendición para nuestro país y que Dios nos ayude en este proceso. Que sea lo mejor. Las 8:27 de la mañana ya llegó nuestro amigo, el doctor William Ruiz.